Bueno, antes de nada hay que decir que bueno, esto es una hoja de cálculo, pero vamos a utilizarla como casi como un texto. Vamos a ir bajando poco a poco para ir explicando el funcionamiento del análisis de supervivencia. Lo que os voy a explicar es el análisis de supervivencia que se llama de Kaplan-Meier, que fue introducido por Edward Kaplan y Paul Meyer en 1958. Es el primero y más importante que se sigue utilizando sobre todo en el ámbito de la medicina. ¿De acuerdo? Como definición podríamos decir que es el estudio de la evolución de la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, es estudiar cómo cambia la probabilidad de conseguir una cosa o de llegar a un acontecimiento determinado a lo largo del tiempo. Sería estudiar eso de forma estadística. Este análisis se caracteriza porque cuenta con la información de muchos datos, de muchos tipos de datos, incluso de aquellos datos sobre los que no tenemos toda la información completa, que en estadística se denominan datos censurados o censuras. ¿De acuerdo? Os pondré algún ejemplo relacionado con la búsqueda de empleo para que lo entendamos mejor. Se pueden especificar tres tipos de censura. Las denominadas censuras por la izquierda. Estamos hablando siempre de datos que transcurren a lo largo del tiempo, como es la permanencia en desempleo. ¿Qué sería un dato censurado por la izquierda? Pues sería aquel dato en el que conocemos cuándo sucede el acontecimiento deseado, en este caso la consecución de un puesto de trabajo, un contrato, pero no sabemos cuánto tiempo exactamente lleva buscando empleo. Sería una persona que, por ejemplo, viene a la oficina de empleo a decir que está buscando trabajo y al cabo de 2 o 3 meses lo consigue, ¿vale? Sabemos cuándo lo ha conseguido. Pero él ya había buscado empleo antes de entrar en la oficina de empleo y no sabemos cuánto tiempo estuvo. Pues ese sería un dato censurado por la izquierda. El dato censurado por la derecha, al contrario, es cuando realmente no sabemos cuándo consigue el contrato, pero sí sabemos cuándo empieza a buscar trabajo, ¿vale? Entonces nosotros, mientras realizamos la observación para hacer el estudio de la permanencia en desempleo, esa persona empezó a buscar trabajo, sabemos la fecha exacta, pero no sabemos cuándo lo consiguió porque el estudio terminó antes de que consiguiera un puesto de trabajo. Ese dato estaría censurado por la derecha. ¿De acuerdo? Y luego sería una tercera casuística, la de aquellas personas que desconocemos tanto cuándo han empezado a buscar trabajo como cuándo lo han conseguido. Es decir, aquellas personas que permanecieron durante todo el intervalo de observación buscando trabajo, pero no sabemos cuándo empezaron a buscarlo y tampoco sabemos si lo consiguieron o no. También sería un dato censurado, sería una censura de intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, pues el análisis de supervivencia es uno de los pocos análisis que introduce en sus cálculos matemáticos los datos censurados, y esto es una gran ventaja porque añaden información relevante al estudio y no tenemos que desecharlos como se hace normalmente. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo práctico para que veamos cómo funciona el análisis de supervivencia. Vamos a bajar por la tabla. Bueno, el ejemplo lo vamos a referir, por supuesto, a temas de desempleo. Imaginémonos que queremos averiguar cómo evoluciona la probabilidad de colocarse para 8 personas que han sido atendidas a lo largo de 3 años en una oficina de empleo, durante los años 2010, 11 y 12, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos datos de estos 8 sujetos, estas 8 personas, ¿de acuerdo? Y hemos enumerado los casos, aquí en la columna que pone sujetos, el 1, el 2, 3, etc., a medida de que esas personas se incorporaban a la oficina, porque nosotros empezábamos el estudio y empezamos a estudiar este fenómeno, ¿no? De cuánto tiempo permanecían en desempleo. Bueno, el sujeto 1 vemos que bueno, se apuntó a la oficina el día 1 de enero de 2010 y dejamos de saber de él el 30 de diciembre de 2012 porque se terminó el estudio, no porque consiguiera trabajo. En todo ese periodo no consiguió trabajo, ¿vale? Y así sucesivamente. Cada caso vemos cuando inicia la observación o la permanencia en desempleo y cuando finaliza la permanencia.
que no tiene por qué ser siempre cuando consigue un contrato. Nosotros conocemos la permanencia hasta que dejamos de observar o hasta que se contrata, en una de las dos, pero la fecha final siempre será, aquí lo tenemos puesto en rojo, cuando no conocemos si se ha contratado o no, y en negro cuando sí conocemos la fecha del contrato. Pasa lo mismo con el inicio, en rojo cuando no sabemos cuándo ha iniciado la búsqueda de empleo, y en negro cuando sí sabemos cuándo ha iniciado la búsqueda de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí a la derecha veis representadas de forma gráfica cada una de las personas que hemos introducido en el experimento. La primera persona, como veis, ponemos la línea roja porque es un dato censurado, ¿de acuerdo? Y le ponemos una raya vertical que corta la línea en los ambos extremos que nos indican dónde está la censura. No sabemos cuándo inició la búsqueda, por eso ponemos un guión ahí cortando, ni sabemos cuándo terminó, porque a lo mejor consiguió trabajo después, ¿vale? Solo sabemos a ciencia cierta que estuvo todo este periodo en permanencia, ¿vale? Eso sí lo sabemos. ¿Qué pasa con el ejemplo número 2? Algo más sabemos. Le ponemos una flechita para indicarnos que se contrató. O sea que sí sabemos que se contrató, en este caso el 2 de julio de 2010, pero realmente no sabemos cuánto tiempo llevaba antes de iniciar el experimento en desempleo, o sea, antes del 1 de enero de 2010. ¿De acuerdo? ¿Me seguís, verdad? Son los dos primeros casos censurados, y los dos primeros casos se ponen por este motivo en color rojo. La tercera persona que entró en el estudio entró el 5 del 11, o sea, sabemos cuándo entró, cuándo empezó a buscar trabajo, y estuvo buscando empleo hasta el día 24 de mayo de 2011, que lo consiguió un contrato. Luego tenemos toda la información completa, dato verde, por eso la flecha es verde. Pasa lo mismo con esta otra persona. La siguiente es una persona que sabemos cuándo inició la búsqueda de empleo, pero no cuándo la terminó. La siguiente sí lo sabemos todo, y las dos últimas pues igualmente tenemos el dato censurado, por la derecha en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una descripción, tanto una tabla numérica como una gráfica, que simplemente nos dice qué ha ocurrido durante estos 3 años con estas 8 personas. Vamos a seguir viendo qué hace el análisis de supervivencia. Claro, estas cosas, un programa estadístico lo hace automáticamente y no lo vemos. Pero sí es importante que lo sepamos para poder interpretarlo correctamente. El segundo paso que vamos a hacer es ordenar estas permanencias en desempleo de menor a mayor. ¿De acuerdo? Poniendo en la parte superior aquellos casos en los que la permanencia fue más corta, y sucesivamente hasta la última, en la que es el periodo de permanencia más largo. Entonces, claro, pues ya cambian los sujetos el orden que tenían al principio. Y en primer lugar pondríamos al sujeto número 8, del cual solo habíamos observado 5 meses de permanencia. Luego el sujeto número 2, del cual habíamos observado 6 meses. El sujeto 3, que tenía 7 meses. Luego 10 meses, 13. Como veis, están ordenados por orden, ¿vale? La gráfica pues sigue siendo un poco caótica, realmente. Como veis, ya se ha ordenado, pero visualmente no nos ofrece mucha información. Lo que sí ocurre si pasamos al siguiente paso. Después de ordenar de mayor a menor los periodos de permanencia, lo que hacemos es lo siguiente. Hemos mantenido ya ese orden de esta tabla es igual que esta, la tabla de datos, pero la gráfica la vamos a poner de tal forma que nos ofrezca una mayor información, ¿vale? ¿Y qué hacemos para conseguir esa información visual? Bueno, pues simplemente estos segmentos, todos los que aparecen en esta gráfica, lo que hemos hecho es ponerlos en la parte izquierda. Digamos que saltándonos el orden cronológico natural, el tiempo natural. Por eso aquí ya no pongo los años. Aquí todavía se corresponde qué pasó en el 2010, el 2011 y 2012. Aquí no, aquí da igual cuándo fue, simplemente ponemos el caso número 8 en este caso, que estuvo 5 meses, luego la persona que permaneció 6 meses, la que permaneció 7, 10, 13, etc. Pero aquí ya vamos viendo cómo se dibuja temporalmente
la permanencia en desempleo de una forma más clara, más visual, ¿vale? Pero esto sigue siendo una, digamos, una gráfica descriptiva, que solo nos dice lo que ha durado la permanencia, y nosotros aspiramos a más. No queremos saber solo lo que ha durado la permanencia en desempleo de estas 8 personas, sino que querríamos calcular probabilidades para poder ser capaces de hacer un análisis más predictivo o inferencial. Y eso sería un paso más adelante. Bajamos por nuestra tabla hasta que llegamos al paso tercero, que es el de ya ir construyendo nuestra gráfica, que aquí se ve un poquito, la iremos viendo más adelante, pero veréis de qué forma tan curiosa lo que hacen es construir toda la serie temporal. Lo primero que hacen es construir una tabla no con los datos, digamos, vamos a visualizar también la última tabla, no solo con los datos de nuestra observación, que tenemos datos, fijaros en la columna E de meses, sobre permanencias de 5 meses, de 6, de 7, de 10, de 13, ¿vale? Pero no tenemos datos sobre permanencias de un mes, de 2, de 3. Bueno, pues en la tabla que vamos a construir a continuación ya vamos a hacer una escala temporal unificada completa. Ya vamos a poner datos para todas las, digamos, los periodos de observación mínimos, que en este caso hemos dicho que son meses, podrían ser días, semanas, pero hemos decidido que sean meses, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que poner en la tabla, en la primera columna, meses de permanencia, y puede ser 1, 2, 3, toda la escala completa, mes a mes, ¿vale? Que se corresponderían con esta otra columna de meses, ¿veis? Columna meses, vale. Esta es la primera columna. En la segunda columna, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner cuántas personas podemos ver, observar, que están en ese rango mensual en el primer mes. Bueno, les llamamos que están en riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya os digo que esto, como viene digamos, de los estudios médicos, pues bueno, sería como personas que están en riesgo, en este caso sería de fallecer, en nuestro caso sería en riesgo de conseguir un trabajo. Llamarle riesgo es un poco así, pero bueno. Estas serían las personas que hemos observado en riesgo en el primer mes. Serían todos, o sea, digamos, desde que se inicia el primer mes, es el primer día, hasta que termina el primer mes, claro, pues ahí están todos, y en ese primer periodo no observamos que ninguna persona haya conseguido empleo. Luego permanecen todos los 8 que estuvieron el primer mes en desempleo, siguen permaneciendo al final de ese periodo de la misma forma. Segundo mes, ¿cuántas personas han estado 2 meses en desempleo? ¿Han permanecido 2 meses? Pues los 8 también. Nadie se ha colocado en un periodo menor de 2 meses. En terceros tampoco y en cuarto tampoco. Como veis, el primero que se coloca, el que tiene el periodo más corto, es el que se colocó a los 5 meses. Luego aquí sí, aquí ya pasa algo, ¿vale? Al quinto mes vemos que cuando se inicia el quinto mes había 8 personas en desempleo, pero cuando finaliza hay una menos, que sería este señor de aquí, porque el 31 de diciembre se colocó y solo había estado 5 meses y pico, lo que sea, ¿vale? Es decir, para una permanencia de 5 meses entraron en el quinto mes 8 personas, pero al final solo había 7. Hemos disminuido el número de personas en permanencia en desempleo, ¿vale? Seguimos. En el sexto mes, ¿qué ocurre? Pues ocurre algo parecido. En el sexto mes ya veis que se colocó otra persona, o sea, hubo otra persona que estuvo solo 6 meses en desempleo. Vale, pues entonces había 7, porque ya se había colocado uno antes, ¿ves? Había 7, y terminaron con 6 ese periodo, porque uno se colocó. Si se hubieran colocado 2, hubiéramos terminado con 5, pero bueno, solo vemos que en el 6 hay una colocación, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué pasa en el séptimo mes? En el séptimo mes hay una colocación también, pero es que además, en este caso, también conocemos toda la información completa. No es un dato censurado como ocurría con los 2 primeros, porque es verdad que digamos que habían permanecido 5 meses, pero no podíamos, y 6 meses, pero no podíamos afirmar
que habían estado buscando trabajo 5 meses, porque desconocíamos, digamos, todo el periodo temporal. A lo mejor, en este caso, en el primero, porque no sabíamos cuándo terminó de buscar trabajo. Sabíamos cuándo empezó, pero no cuándo terminó. Y este al revés. Sabíamos cuándo consiguió el contrato, pero no sabíamos cuándo había empezado a buscar. Luego, decir que había estado 6 meses es mucho decir. Pero bueno, en todo caso, para el séptimo ya no había, estas dos personas ya no estaban. Luego en el séptimo permanecen en desempleo 5. De los 6 que quedaban, ya solo quedan 5. ¿Vale? ¿Y qué es esto que hacemos aquí? Bueno, pues aquí calculamos la probabilidad. ¿Vale? Este ya es un cálculo estadístico muy habitual y muy conocido. Bueno, vamos a repasar, hacer un pequeño paréntesis y recordar qué es esto de calcular la probabilidad. ¿Vale? Tenemos aquí un recordatorio para que lo tengáis también en vuestro... Sabéis que este fichero lo tenéis en los recursos del curso. Pues la probabilidad se puede definir así sencillamente como el número de casos favorables, en este caso serían favorables a aquellas personas que permanecen en desempleo, dividido por el número de casos posibles, o sea, aquellos en total que están en situación de conseguir o no conseguir el desempleo, serían los casos posibles, ¿vale? Casos favorables dividido por casos posibles. Bueno, este lenguaje a veces es un poco oscuro. Con el ejemplo de un dado lo vais a ver más claro. Imaginaros que queremos averiguar la probabilidad de obtener al tirar un dado un número par, ¿vale? Un dado, sabéis que tiene 6 cifras, 3 pares y 3 impares, ¿eh? El 1, el 3 y el 5 son impares, y el 2, el 4 y el 6 pues son pares, ¿de acuerdo? Queremos saber la probabilidad de conseguir un número par, ¿vale? Entonces, casos favorables, 3, sería conseguir el número 2, el 4 y el 6. Casos posibles, 6, las 6 caras del dado, ¿vale? Y la probabilidad de conseguir un número par sería 3 dividido 6, 3 sextos. Pues esto es lo mismo, ¿eh? La probabilidad de que termine la permanencia, o sea, de que consiga un contrato, sería los casos favorables, que en este caso sería los casos que permanecen, es decir, 5, que son los que permanecen al final de los 7 meses, dividido por los casos posibles que estaban en riesgo, y en este periodo, en este pasito, en el pasito del set de personas que han llegado hasta 7 meses permaneciendo en desempleo, había 6 nada más. 6, porque los otros ya se habían colocado antes del séptimo mes. Entonces es 5 dividido por 6, 5 sextos. Esa sería la probabilidad, que 5 dividido por 6 da 0,83. ¿De acuerdo? Los que utilicéis hojas de cálculo habitualmente veis que la operación está aquí arriba. ¿Ve? C68 dividido por B68, que es la columna C, que es el 5, y dividido por la columna B, que es el 6. Bueno, pues así se calcularía la probabilidad en este punto concreto, exacto. Seguimos adelante. En el mes 8 lo tenemos permanencias para el mes 8, no hay ninguno, ¿veis? En esta tabla del 8, en el 9 tampoco, en el 10 sí, tenemos ya un caso verde, caso donde tenemos toda la información completa. Cuando hay un caso verde calculamos la probabilidad, cuando los casos son censurados no la calculamos porque cometeríamos errores. Por eso las gráficas de supervivencia son tan escalonadas, porque no, digamos, no siguen la línea de los casos censurados para no cometer demasiados errores, pero sí tienen en cuenta que cada vez hay menos personas, ¿vale? Bueno, pues entonces para personas que llegan al nivel 10 había 5 cuando empezó el mes 10, ¿de acuerdo? Pero como una se coloca, al final permanecen solo 4. 4 dividido por 5, 0,8. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto cómo se construyen, digamos, las cifras de probabilidad paso a paso, que es esta columna, probabilidad. 1, que es al principio, claro, es el 100% de probabilidad. Al principio nadie se ha colocado todavía, luego la probabilidad de permanecer en desempleo pues es el 100%. Aquí ya sería 0,8, o sea, el 83% de probabilidad, 0,80, el 0,80%, pero son en este punto nada más. Y a nosotros nos interesa saber la probabilidad en general, o lo que se llama también probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué hacemos para visualizar o para calcular la probabilidad
acumulada? Pues sencillamente vamos multiplicando las probabilidades puntuales. Así que aquí estaría la primera, no se multiplica por nada, pero cuando aparece la segunda probabilidad ya multiplicaríamos 1 por esta, 0,83, que sale 0,83. La siguiente sería esta probabilidad por la anterior. Es decir, vamos multiplicando sucesivamente las probabilidades que conocemos, pero solo las que conocemos a ciencia cierta, es decir, las que no tenemos censuradas. Por eso solo cambia la probabilidad acumulada cuando llegamos a un caso en el que tenemos todos los datos, a un caso verde. ¿De acuerdo? Así vamos hacia abajo. Hemos visto en el mes 10, nos faltarían el 13, 17, 19 y 36, que son los casos que conocemos. Y vamos siguiendo. Aquí, efectivamente, en el 13 sabemos algo, que se coloca alguien. Desaparece del estudio. Se coloca o no sabemos. El caso es que ya desaparece. Entonces hay que restar. De 3 pasamos a 4. Aquí nos quedamos con 3. Seguimos bajando. Cada vez hay menos gente en el estudio. Claro, pues se han ido colocando. O han ido desapareciendo del estudio. ¿De acuerdo? Al final de la tabla lo que vemos es que, bueno, en el 17 tampoco hay nadie, en el 19 sí tenemos todos los datos completos de una persona y volvemos a calcular multiplicando la probabilidad acumulada, ¿no? Multiplicando 0,50 por la probabilidad por 0,67, que es la probabilidad anterior. Vamos acumulando, vamos multiplicando una tras otra, ¿vale? Y aquí ya estaría el final de la representación, porque ya no hay más, van desapareciendo personas hasta que desaparece el último, que es en el mes 36, que es esa persona, si os acordáis, que ni sabíamos cuándo había empezado a buscar trabajo ni cuándo terminó de hacerlo. Bueno, pues esa persona al final ya es el último dato que conocemos, ¿vale? Y esto en una gráfica pues quedaría así puesto, como vemos aquí. A ver si la podemos ver mejor. Esta es la gráfica de Kaplan-Meier, ¿vale? Donde quedaría visualizada pues cómo evoluciona la probabilidad. Ya no es cómo se colocan, sino cómo va cambiando la probabilidad de conseguir un puesto de trabajo, de permanecer en desempleo, para ser más rigurosos. ¿De acuerdo? Va bajando, va bajando, va bajando. Podemos decir, fijaros aquí, por poner un ejemplo, que al año, en el mes número 12, si subimos por aquí, pues la probabilidad de permanencia en desempleo es del 70%. Al año, para estos 8 sujetos, para estas 8 personas. No para todos, pero bueno, para esta muestra, que si fuera representativa de un universo más grande, pues entonces sí podríamos extrapolar estos datos, ¿de acuerdo? Pero quedaría así representado. 12 meses, 70%. Ya a los 2 años, a los 24 meses, la probabilidad de permanencia es mucho más baja, sería del 30 y algo por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Del 33 exactamente, que está aquí puesto. Pues que a los 2 años ya se ha colocado casi el 70%, ya habrían conseguido empleo el 70% de los sujetos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería una explicación de cómo funciona internamente la construcción de gráficas de supervivencia. Es decir, tú cuando coges un programa estadístico y le metes estos datos, el resultado que te da es esta gráfica, tan escalonada y tan rara. Pues ya sabéis ahora cómo se ha construido, a través del cálculo de las probabilidades en una escala temporal pues continua y trasladando los datos que disponemos, que son datos a veces muy poquitos, pero la gran ventaja de esta herramienta es que aunque sean pocos datos es una forma de calcular probabilidades rigurosa, tiene unos niveles de confianza altos, eso ya sería para otra clase, el hablar de los niveles de confianza, pero realmente se utiliza mucho y yo creo que puede tener mucho futuro en los casos de desempleo. Veremos algunos ejemplos más concretos en adelante. Muchas gracias.